Hoy el tema que quise traerle se llama Derribando nuestros gigantes. En nuestra vida muchas veces tenemos gigantes que nos hacen atrasar las metas en Dios, las metas de estudio, que nos hacen atrasar tantas cosas en nuestra vida, porque nos creemos poco, porque no confiamos en el Señor, porque no creemos en nosotros mismos. Y se los digo en lo personal. Yo he atrasado tanto el llamado del Señor para mi vida. Porque, como dice el pastor, pararse aquí es difícil, ¿sabes? Uno tiene que tener respeto por el que está frente a uno. Y yo digo, Dios mío, a veces uno mismo dice, yo he dicho, Señor, ¿podré con eso? ¿Estaré preparado para eso? ¿Estaré caminando donde tú quieres que camine? Y cuando vamos a la palabra, hay un versículo en Primera de Timoteo 4:12, donde Timoteo era el discípulo de Pablo lo llevaba de la mano. Pablo era su mentor espiritual, su papá espiritual. Y yo me imagino que hasta el lado de Pablo no debió nacer nada fácil, pero cuando Pablo lo escogió, Dios le mostró y le dijo, ese es el que es. Y la palabra es 1 Timoteo 4:12. Y Pablo le dice a Timoteo, Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Para los que son menos jóvenes, puede cambiar la palabra y poner ninguno tenga en poco tu persona, ninguno tenga en poco lo que tú eres. Porque muchas veces los que nos hieren son los más cerca que están a nosotros. Muchas veces el que dice ser tu amigo es el que te da lo que le llaman la puñalada trapera. Le diste la espalda y ¡fua! Ahí se fue. Nos lastima y nos hiere. Y el enemigo sabe que si alguien que está cerca a nosotros nos hiere, nos duele más. Porque, por ejemplo, si yo no conociese a Tito, se para ahí y es el ejemplo de la prédica, Tito. Y Tito me hiere, pues Tito me hirió, pero yo a Tito no lo conocía. Me molestaré con él, pensaré, como muchas veces nos pasa a la cabeza, encontrarlo y hacer lo que no se debe, o se lo dejamos en las manos del Señor. Son unos caminos. Pero el enemigo sabe que cuando la familia nuestra nos hiere, es mortal. Es mortal. Bien mortal. A tal grado que ese dolor se queda por muchos años. Hasta que nosotros decidimos desecharlo. Tú eres el único que puede quitarte ese dolor de encima. Hasta aquí llegué. Hasta aquí, esto no va más. Le digo porque el enemigo usa la familia para herirnos. Los que se supone que nos levanten y nos lleven por el camino son los que nos dan la pata. Tú dices, pero ¿cómo es imposible? Si fulano es mi familia, si es mi hermano, mi papá, mi mamá. Y tú dices, Dios mío. Se lo digo porque yo viví contra mi papá durante, de 19 años que tengo convertido para 20, como 15. Y un día fue un culto, me senté en una silla y dije, voy, porque me invitó una compañera, y aquel pastor me dijo, ¿tú quieres ser libre? Dijo a la iglesia, no a mí. A la iglesia, ¿usted quiere ser libre? Levántese. Diga el nombre de la persona que usted lo hirió y perdónelo. Yo dije, me puse de pie. Lo dije a voz alta, se supone que no se dijera voz. De fulano de tal. Yo te perdono. Y literalmente,
vino, y usted sabe, yo me quité por lo menos 30 toneladas de encima de peso. Gracias, Señor. Yo salí que podía caminar sobre el agua. Yo decidí perdonar a mi papá. Y el enemigo es tremendo, porque a veces uno va a la casa de mi papá y mi papá es un hombre de carácter. Lo primero es que de entrada te dice 4 cosas. Te dice, aleluya, aleluya. Yo lo perdoné, el enemigo, tú estás vencido. Mi papá vendrá a tus pies cuando sea el tiempo, Señor. Y la historia que le voy a traer a continuación es de un joven muy conocido que decidió vencer a sus gigantes, que decidió tomar el santel por el mango y hacerle frente a sus gigantes. Porque si ese joven no hubiese creído en Dios primeramente, porque es con Dios que vamos a hacer la cosa, no es contra nosotros, porque si fuéramos nosotros atacaríamos humanamente. El hombre está hecho para defender, está hecho para cubrir a los suyos. Y usted sabe, cuando uno no le servía al Señor, ¿qué pasa? Y uno se bajaba del carro y aquí es que nos vamos. O tú me das o yo te doy. O tú me esgranas o yo te esgrano. Esas eran las dos que habían. No había más nada. Pero cuando Dios cambia, llega a nuestra vida, es diferente. Te dio, ponle la otra. ¿Cómo? Que le pongas la otra. ¿Usted se imagina que el Señor se hubiera ofendido de la primera? ¿Dónde estuviéramos nosotros hoy? ¿Dónde? La Biblia habla de... Hay un tiempo de Jesús que la Biblia no mienta. Que no, de tal año a tal año no. Mire, eso es sencillo. Estaba aprendiendo cómo vivir entre nosotros. Porque era más grande que nosotros. Él tenía que aprender cómo vivía el hombre. ¿Por qué pasaba el hombre? ¿Y qué le doy al hombre para poder justificarnos en la cruz? Y nos dio un ejemplo de que sí se puede. Que no es fácil. Oh, nadita. Le costó la cruz. Nadita de fácil. Cuando un Pedro te dice, fulano, y estás al lado mío y este centella no acaba de aprender. No, Señor, esto. Pedro, cállate. No, Señor, que se van. Pues lárgate tú también si te quieres ir. Y porque la gente no ve que Jesús no fue nada fácil. Jesús era directo al grano. Jesús no le decía a nadie, sígueme, Abdel. Y le daba seguimiento. Yo no vi seguimiento en la Biblia. Sígueme. Aprende a confiar en mí, sígueme. Nunca le dijo, Luisito, aquí está esta carta, te espero. No. Sígueme, Luis. Y Luis lo seguía o no. Era problema de Luis, no de Dios. Dios hizo su parte. Presentó el plan, tú decides si lo sigues o no lo sigues. Y en el camino uno va aprendiendo, cogiendo cantazos. Y yo he aprendido que uno tiene que depender del Señor. Si usted no aprende a depender del Señor, usted se aparta del camino. Que van a haber altas, que van a haber bajas. Gente que lleva muchos años en el Evangelio sabe que es así. Que vas a ver cosas que, por eso es que tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Salvador de nuestras vidas. Así que vámonos a Primera de Samuel 17:12. Ya Dios había desechado a Saúl y le había dicho a Samuel a dónde tenía que ir a ungir al próximo rey. Y Samuel le dice, Señor, si Saúl se entera, me va a matar. Y el Señor le respondió el Señor y le dijo, pues lleva contigo una becerra y di que vas a sacrificar. Y así fue Samuel, obedeciendo como siempre, fue a Belén con su becerra, y cuando lo vieron los ancianos del lugar, le dijeron, ¿a qué vienes? Y él le dijo, a hacer sacrificio. Dios lo había mandado a la casa de David para ungirlo como rey. Pero ya usted sabe la historia, David tenía un sinnúmero de hermanos. Antes no había televisión,
y por lo tanto nos acostábamos temprano. Y entonces, según fueron pasando sus hermanos, la palabra dice, David era hijo de aquel hombre efreteo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos en el tiempo de Saúl. Este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de esos 3 hijos eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor. Note ese punto, que David era el menor. Y en esos tiempos la bendición nunca caía en el menor, caía siempre en el mayor. Siempre el pueblo judío creía que la bendición caía siempre en el mayor. Como usted ve la Biblia, casi siempre, todo el tiempo cayó en el segundo. Pero el hombre cree una cosa y Dios dice otra. Entonces mientras, como la historia dice, mientras los hijos estaban siguiendo a Saúl, él llegó a la casa y pásame a tus hijos, y vio el primero y dijo, este es hermoso, dijo Samuel, este es el que Dios. Y Dios le dijo, no, ese no es. Tú mira su apariencia, yo miro el corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios mira nuestro corazón. Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente dispuesta a hacer su obra, y a hacer su obra de corazón, a visitar a los enfermos, a visitar al que está en la cárcel, a ayudar al que necesita. ¿Estaremos haciendo nosotros esto en estos días con el afán que tenemos? ¿Lo estaremos haciendo? Para mi opinión, muchos no, incluyendo. Porque tenemos un afán espectacular por las cosas que queremos y muchas veces estamos fuera de la voluntad de Dios en ese aspecto. Tenemos que preocuparnos por el enfermo en la casa, por el familiar del enfermo, por aquel que no viene. Estar pendiente, muy pendiente de ese asunto. Pues pasa la historia y Samuel le dice, esos son todos tus hijos. Y mira lo que dice el papá. El primero que menosprecia a David, ¿quién es? El papá. No, tengo uno que cría ovejas en el campo. Pues Samuel le dice, pues mándalo a buscar, porque hasta que no llegue, no va a haber bembé, no va a haber fiesta. Para que usted vea cuando, en ese tiempo, el hijo que mandaban al monte a cuidar la oveja era porque no lo querían. Cuando usted estudia las costumbres de ese tiempo, no lo querían. Era el hijo menos querido de la manada. Al contrario de nosotros, porque aquí el más pequeño es el que se le aguanta todo. Cuando nosotros nos criábamos, brincábamos por encima del sofá, hacíamos esto y ¡pah! El nene brinca por encima del sofá, rompe la lata, desmadra todo, y nadie dice nada porque ese es el nene pequeño de casa. No lo tocan. Yo dije, tantas bofetadas que yo cogí en mi vida, y a esta no la tocan. Yo dije, Dios mío. Pero es así. Pues lo manda a buscar. ¿Qué pensaría David? Está todo el mundo aquí, a mí no me mandaron a buscar. Eso es fuerte, llegar a tu casa, que esté toda tu familia, y a mí me mandan a buscar como el escombro que queda en lo último. Mira, ¿qué es el que queda? Vete y búscalo. Mire, eso heriría a cualquiera en el corazón. Tu papá, que se supone que es el que te saca al otro lado, que sea el ejemplo, te da esa puñalada. Créelo, que te va a doler. Te va a destrozar. Hasta el día que tomes la decisión de botar ese golpe. Te vas a sentir menospreciado. Yo no sirvo. Mi papá no me quiere. Mira dónde estoy. Mis hermanos no se preocupan por él. Y llega un momento que llegaron y ungieron a David como rey. Imagínese la envidia del hermano mayor. Un pobre pastorcito de ovejas, el menor de la casa, y lo ungen.
Eso es brutal, ¿sabe? Para el mayor como el orgullo y para el menor como el menospreciado. Es un ataque del enemigo extraordinario. Pues seguimos la historia, la Biblia nos va narrando y el papá lo manda y le dijo: toma ahora pues para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Estos 10 quesos de leche llevarás al jefe de los 1000 y mira a tus hermanos y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. El papá manda a David a ir a la guerra, a llevarle comida a sus hermanos. El menor siempre es el de los encargos: vete hijo, vete allá, vete aquí, búscame esto, tráeme aquello, tráeme el celular, búscame el iPad, prende el carro, apágalo, bota la basura. Es el demandado de la casa. Porque el mayor sigue, la responsabilidad sigue resbalando hasta que lleguemos. Y cuando David llega a la guerra, ve que hay un hombre boconeando, grande, fuerte, retando a los ejércitos de Israel. Y como usted sabe, David tiene una relación con Dios extraordinaria. Veía esos amaneceres, venía esos atardeceres, durmiendo entre ovejas. Para nosotros sería entre animales, tirado en el piso. El pastor huele fuerte, los que cuidan ovejas huelen bien fuerte porque ellos duermen entre ellas para mantenerse caliente. La oveja tiende a juntarse y hacer una relación con el pastor que las guía, tanto así que cuando viene un rebaño de frente y viene este otro, el pastor tiene un ruido como quien dice diferente al otro, y ninguna oveja aunque se cruce se queda en la otra manada. Por eso la palabra dice: y las ovejas oyen mi voz y me siguen. Es tanto el imán que tienen con su pastor que él va cantando aleluya, aleluya, y pasa otro entre medio de ellas y ninguna se queda. Ninguna de esas se queda. Ya eso me voló la cabeza y dije: extraordinario. Ahí es que Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando somos ovejas del Señor, no nos descarrilamos, seguimos a nuestro Señor. ¿Entiendes? Eso wow, yo dije: wow, qué brutal. Qué cosa más brutal. 2000 ovejas contra 2000 ovejas y ninguna se queda. Él sigue pitando, sigue haciendo un ruido y ellas siguen detrás de él. ¿Seremos igual? Nos llamarán y seremos ovejas o seremos cabritos. Bueno, de vez en cuando nos cortamos como cabritos, brincando para aquí y para allá, pero eso es aparte. Y cuando usted ve eso, yo dije: Dios mío, qué brutal. ¿Entiendes? Que no se queda ni una sola oveja en el redil del otro. Yo dije: Dios mío, yo quiero escuchar esa voz tuya, porque yo quiero estar en tu redil. Quiero estar en el redil correcto. Entonces la historia sigue. Entonces David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones vivientes del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que venciera. Aquí vamos al segundo caso. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira y contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Qué rayo haces tú aquí? ¿Para qué tienes que estar aquí? Le dijo él: ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? O sea, mire la voz de su hermano: ¿por qué estás aquí? Tú no tienes que estar aquí. ¿Y a quién has dejado esos poquitos animales que tienes allí? Nota de desprecio total, de rechazo total. Yo quiero que usted entienda que si usted es el hermano mayor, usted es un símbolo de autoridad para sus hermanos. Usted es un símbolo a seguir con sus hermanos. ¿Viste? Se está regañando, Luis, sigue, habla papá.
Usted es ejemplo para sus hermanos. Mi hermanita menor me seguía a mí para todos lados. Para todos sitios. Eso era, yo iba para aquí, mi hermana, yo acostumbraba a decir una cosa que no puedo decir, y ella chiquita salió, ¡pah! Esa pachota. Yo dije, mi papá me dijo, ven acá, ¡pah! Me dio en la boca. Eso lo escuchó de ti. Yo dije, es verdad, después me cuidé mucho. Y porque en verdad, a veces Rebeca hace cosas que aprende de Jonathan. Y él me dice, ¿por qué tú haces eso? Te lo enseñaste tú. Porque con el ejemplo enseñamos más que con nuestras palabras. ¿Me entiende? Y usted ve que ese hermano dice, ¿qué haces aquí? Mi hermano mayor me recibe así. Yo le digo, mire, váyase a bañar, compadre. Es porque yo voy con amor a llevarte comida, a traerte ropa, y tú vienes a mí a... ¿Entiendes? Pero David es la suya, aunque David también le contestó similar. Cuando vamos aquí dice, ¿y a quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, le dijo el hermano mayor, y la malicia de tu corazón. ¿Para qué? De tu corazón, para ver la batalla has venido. Mire que lo conocía también, que no lo conocía. Y se supone que el hermano mayor conozca a su hermano menor. Que lo abrace, que lo bese, que lo guíe, que le diga que está con él. Muchas veces los hermanos mayores cogen celo del menor, porque, vuelvo y le digo, el mayor recibe todos los cantazos y las enseñanzas del pai. El pai aprende con uno. Porque para criar un niño no hay un manual. Uno aprende con el tiempo. Y él lo desprecia. Entonces David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Y usted sabe que lo tenía hostigado todo el tiempo. Dime, Eliab, ¿qué he hecho yo ahora? No es este mero hablar. Y apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera y recibió la misma respuesta. Fueron oídas las palabras de David, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo Saúl, no desmaye, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con el filisteo. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que los gigantes permanecerán hasta que tú no le creas a Dios. Que es difícil creerle a Dios cuando las deudas están. Que es difícil a Dios que cuando la enfermedad no se te va de encima. Que es difícil creerle a Dios en las malas situaciones. Mire, es difícil. Pero hay que creer y él no sacará al otro lado. Es tanto así. Ya David había derribado a ese gigante aquí. Cuando nosotros en nuestra mente derribamos al gigante, aquí, lo demás está hecho. Es porque es creerle a Dios. Le creemos a Dios aquí y aquí. Y se cayó todo. Que no va a ser fácil. Mire, Dios nunca le quitó el aguijón a Pablo. Dicen que tenía una enfermedad en los ojos. Que se pasaba un paño y mandaba eso para que tocaran a los enfermos y la gente se sanaba. Dice que asqueroso. Es asqueroso. Como yo dijera, llévale esto a fulano y pasárselo por la cara. Lo que le puede dar es un catajo que se lo lleve pateco. Pero Dios sanaba a través de eso. Cuando uno le cree a Dios y vive en santidad, es mortal lo que Dios hace. Las cosas que hace Dios, mire hermano, no tienen sentido humano. Porque Dios hace unas cosas tan extraordinarias. Tú dices, se pasó, como dicen los chamacos de ahora, se ranqueó. Y porque hace unas cosas, mire, yo he visto a Dios hacer cosas que yo digo, me acuerdo en un viaje que nos mandaron a orar por una persona y yo le dije al Señor, mi primer viaje misionero, la fe la tiene Él porque yo estoy hecho un escombro, Señor. Los nervios me están matando. Y tenía un pie más corto que el otro, pero por mucho, un zapato bien alto. Yo sudé desde el pelo hasta los dedos del pie. Yo creo que el hermano creía que era aceite y era las manos sudadas. Estaba poniendo encima. Y entonces, delante de nuestros ojos, el pie hizo. Yo estaba a punto de derrumbarme. Cuando la persona se para, se queda coja, ¿sabes? Porque tenía el zapato puesto. Pero nosotros dijimos, quítate el zapato. Oye, salió derechito. Yo dije, Señor, yo soy tierra, tú eres Dios. Yo soy nadie.
Sí, ciertamente la fe de él fue, porque créalo que yo estaba tan asustado. Otro día vamos a otra iglesia y viene este hermanito recién convertido también. Yo quiero que Dios me use. Estoy nervioso. Ese hombre estaba, olvídate que cortaba. Y viene este muchacho, estoy atado. Y yo le dije, pues se libre en el nombre del Señor. Y se ha ido para atrás, se metió con una banca de madera de aquella. De lejos, porque él se lo dijo de lejos y fue libre. Pero no había nada detrás de él. Mira, hermano, cayó para atrás arriba y fue libre. Y aquel muchacho que andaba con nosotros en el grupo estuvo en una esquina el resto del culto llorando. Sí, porque es que Dios que es el que hace, hermano, no es uno. Ya David sabía que Dios le iba a dar la victoria porque él tenía relación íntima con el Señor. Sabía lo que Dios quería. ¿Y quién es este que nos está insultando y está insultando al Dios de nuestros padres? Estaba tan seguro de él que dijo, yo voy para allá. Después del insulto del papá, después del insulto del hermano, ahora viene otro menosprecio más. Porque hasta nosotros como líderes podemos menospreciar a alguien y lastimarlo por siempre. Porque confían y vienen a nosotros y nos cuentan algo y si abrimos la boca metemos la pata. Cuando usted le cuenten algo, que muera con usted. Tiene que morir con usted. Porque si no le va a fallar y lo va a herir. ¿Y qué va a hacer? Lo va a sacar de la casa. Y no va a creer en el Evangelio. Por el error mío y el error tuyo. No es Dios, nosotros. Porque donde el hombre mete la mano, también mete la pata. Entonces, seguimos. Y fueron oídas estas palabras de David que había dicho y se lo refirieron a Saúl. No desmaye tu corazón, tu siervo irá y lo matará. Entonces, el rey, el menosprecio, dice, David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra, desde su juventud. Ahí va el tercer rechazo. El líder lo menospreció. Lo menospreció porque era joven. Lo menospreció porque lo vio un chamaquito y estamos hablando de Goliat, un tipo de 8 pies, prácticamente un gigante, que dice la Biblia que tenía 6 dedos en las manos, estaba grande en todo. Grande, bruto, tosco, todo lo tenía. Bueno, que venía con un escudero para que le cargara. Era tan grande el escudo y la espada que aquello era enorme. Y él le dijo, no te preocupes que yo iré y lo mataré. El tercer rechazo, el rey. A donde yo voy le digo, rey, yo voy por ti. ¿Tú te imaginas? Mira, yo voy por ti. Sí, si tú no sabes tocar, mi hermano, ¿qué tú vas a hacer allí? Dice, Dios, caray, yo con ese buen ánimo que vengo. Y este hombre, ¡plá!, la bofetada en la cara al tiro. Sí, el tiro, menospreciamos muchas veces que se para en el altar si no es el pastor. Menospreciamos aquel que hace un devocional porque no es fulano, o no es Gaby que el que canta. Menospreciamos aquel que toca un instrumento porque no está fulano. Y eso está mal. Porque Dios usa lo que quiere, ¿entiendes? Y al que quiere. La Biblia dice, yo tengo misericordia de que yo quiera tener misericordia. Mire, si el otro ladrón se hubiese humillado, se hubiera ido al cielo. Pero como somos tan bocones y el orgullo nos ataca, no, yo soy fulano de tal, hijo de Perenceo. Y el otro dijo, Señor, yo soy tierra, perdona mis pecados. Tú no mereces estar aquí, pero yo sí. Digo, desde hoy te digo que hoy estarás conmigo en la gloria. ¿Entiendes? Dios te da la oportunidad hasta lo último para que cambies. Entonces, David, el rey lo manda a ponerse la armadura. Pero antes de eso David decía, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada. Era guapo de verdad, porque llego a ser yo, se lleva la oveja y yo cojo para atrás. Estamos hablando de un oso. Fíjate que con hacerme así, ¡zas!, me hace canto. Yo, sigue adelante, que te vaya buen provecho. Papá, se comieron otra. Sí. Porque imagínese, hermano. Usted ve ese Discovery Channel y eso, un oso hace así, le hace a la persona así. ¡Pum! Lo abrió en 2 cantos. Y David decía, pues vente, vamos acá, papá. Eso se llama tener coraje y confiar en el Señor. Más que coraje, confiar en aquel que lo envió.
Sí, porque... Steve Austin, el hombre nuclear no me alcanzaba. Y las ovejas detrás de mí y yo, síganme, que nos vamos. ¿Entiendes? Y entonces la quijada lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado, vio la confianza, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová está contigo. Pero cuando Saúl le dice eso, Saúl le manda a poner el casco, le manda a poner toda la vestidura que tiene un guerrero. Pero usted sabe que David no era guerrero de eso. Aparte, que la armadura de Saúl era de Saúl. La de Tito es de Tito, la de Abdel es de Abdel. Dios no te manda a hacer una copia de nadie. Dios te manda a seguir la visión de esa persona. Cuando Moisés muere, Dios le dice a Josué, ponte de pie porque mi siervo Moisés ha muerto. No le dijo, tú tienes que hacerlo igual que Moisés. Cuando usted mira la historia, Dios trató con Moisés de una forma y con Josué de esta otra. Sí, Josué siguió la visión que Dios le había dado a Moisés. Los pasó al otro lado. Dios no te pide que seas una copia de nadie. Dios te pide que tú seas tú, confiando en Él y siguiendo la visión de la persona que está en la casa. Eso es todo. A ti no te mandan a vestirte como yo, ni ser tan sexy como yo. ¿Me entiendes? Eso es difícil. Sobre todo inteligente. Oh, maravilloso. Dios te manda a ser tú en las manos de Él, siguiendo la visión del de la casa. Que son muy distintos. Recuerda, tú en las manos de Él, siguiendo la visión de nuestro pastor. Que la visión de nuestro pastor es sencilla. Y predicar, la misma que dice la Biblia. El pastor no te pide más nada. Que estemos atentos al necesitado y que ayudemos al caído. Él está totalmente en la Biblia. Y le dijo David, no, Saúl, yo no puedo pelear con esto. No podía caminar. Dijo, quítame la armadura. Cogió su callado, bajó por risco abajo y cogió 5 piedras lisas. 5 piedras lisas. Las llego a hacer yo. Las hubiera cogido con puntas, con clavos, con lo que fuera, pero él las cogió lisas. Y se paró frente al gigante. Lo miró y el gigante, el enemigo te desprecia muchas veces. Tú no sirves, tú no vales. Tú eres tierra. Tu papá no te quería, tu hermano tampoco. Pues cuando nos mandan a hacer algo nos creemos poca cosa muchas veces. Entonces el enemigo es tan brutal que viene y rápido. Tu papá dijo que tú no servías. Tu hermano dijo que tú eres un orgulloso. Tu líder te humilló. No te dio break. Cuando tú querías no te dio break. Porque rápido le juega con la cabeza. Acuérdense que si el enemigo le juega con su cabeza, lo para. Porque si usted le hace caso a esas amenazas y esas, lo para en seco. Yo no puedo, yo no creo, yo no sirvo. Y viene el gigante y dice, ¿y qué? Cuando vio a David con el callado, dijo, yo soy un perro. Porque los perros son los que se dirigen con los palos. Yo no soy ningún perro. ¿Y a quién me ha mandado? Un muchacho como tú. Te voy a hacer canto. Canto te voy a hacer. Pero como David ya había ganado la batalla aquí y aquí, confiando en Dios y creyendo en Dios, él dijo, tranquilo, baby. I'll be back. Aquí estoy, papá, aquí estoy. Y te voy a meter las manos. Y te las voy a meter en el nombre del Señor. No es con espada ni con ejército, es con la palabra del Señor. Se paró frente a él. Y cuando el filisteo lo miró, le dijo a David, que lo tuvo en poco, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo un perro? Para que vengas a mí con palos. Y lo maldijo David en nombre de sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes.
a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Vio la seguridad de ese muchacho. Está dando una persona de, por decirlo así, de 5 pies contra una que se paró y le dijo: bueno, papá, estás boconeando, estás vociferando, ofendiste a mi Dios. Y el que ofende a mi Dios tiene un límite. Y tu límite llegó. Soy yo tu límite. El límite lo ponemos nosotros. Hasta aquí llega este enemigo. Mi Dios me dará la victoria. Mi Dios me guiará, mi Dios me guardará. Y si no lo hace, como dijeron los del horno, seguimos sirviéndole a Dios. Eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces también Dios nos va a pasar por cosas y no nos librará de esas cosas. Es la confianza en Dios. Esos 3 muchachos también confiaron en el Señor. Usted sabe, te van a asar como un puerco de Navidad, en un horno 7 veces más caliente, que mató a los que los calentaron. ¡Fua! Para allá. Mire, muchas veces le tiembla la rodilla a uno y la gente duda. Usted se imagina, desviándole un poquito del tema, que tengan al pastor, eso es un ejemplo, su familia. Si no niegas a Dios, le vamos a tumbar la cabeza a tu hijo. No lo niego. ¡Fua! Eso es fuerte, hermano, y está pasando hoy en día. Vienen al otro hijo tuyo porque te dan por donde más te duele. No vas a negar a Dios. ¡Fua! La cabeza de tu hijo y tu hijo en el piso, y los cuerpos haciendo bien morbosamente. O un tiro en la cabeza, como hicieron antier a un pastor. ¡Bum! En un video. Los sesos esparcidos por todo el piso. Y digo: ¿aguantaré yo eso, Señor? ¿O te conoceré yo hasta ese grado? Porque aquí estamos cómodos. Aquí nadie nos prohíbe predicar. Aquí nadie nos prohíbe. Pero yo creo que usted entienda que las leyes que se están pasando nos van a perseguir más pronto de lo que nosotros pensamos. En Estados Unidos, en estos días, una historia que una mamá está presa. Fue primero el esposo, porque aprobaron esa ley en el estado y él dijo que no iba a mandar la hija a la escuela, que le iba a dar homeschooling. Lo metieron 40 días preso. Y la esposa está esperando que para meterla 40 días allá también. Porque él dijo que no. Porque están enseñando cosas horrendas. Y son cristianos y dijeron: no, mi enseñanza no es esa, es otra. Es Dios. Voy preso por mi familia. Ella parió, está en los 2 meses esos que le dan de vacaciones para ir preso. 40 días. Así está Estados Unidos y el mundo. Negando a Dios en todo lo que hacemos. Pues dice la palabra: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para el encuentro, David se dio prisa y fue donde él. David en ningún momento huyó del combate, al contrario. Tú vienes para mí, vamos para encima. No te voy a dar brega que cojas velocidad. Lo enfrentó de lleno. Y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Esta es la victoria que cuando decidimos hacer lo correcto. Esta es la victoria que cuando decidimos creer. Esta es la victoria que cuando vivimos lo que predicamos y aprendemos de la palabra, es la victoria que nos da el Señor. Oye, lo derrumbó, lo imposible se hizo posible. ¿Entiendes? Lo imposible en tu vida y en la mía se hará posible cuando decidamos hacer lo correcto, derribar nuestros gigantes, vivir en santidad y ser diferentes al resto del mundo. Si los demás se tiran por un rico, que se tiren por un rico. Yo no me tiro por el rico. Si los demás usan droga, yo no tengo que usar droga. Si los demás hablan malo, yo no tengo que hablar malo.
Si los demás se visten estrambóticos, yo no me tengo que vestir estrambótico. ¿Por qué? Se supone que el mundo me siga a mí, yo no al mundo. Bueno, eso es lo que dice aquí. No me eche los 20 a mí, díselo al Señor. Y corrió David y alzó la espada. Y viene y le picó la cabeza. Todos sabemos la historia. Todos sabemos su final. Todos entendemos lo que pasó. El joven menospreciado por su papá. Menospreciado por su hermano mayor. Menospreciado por su líder. Menospreciado por su enemigo. Bueno, son 4 de 4, yo. Es una de 3 y nos atribulamos. 4 de 4, de 4-0, hermano. Pero a David no le importó. David conoció al Dios del amor inmenso. David conocía al Dios que hace lo imposible posible. David conocía a un Dios que tiene una misericordia hacia nosotros extraordinaria. Dios es tan extraordinario, hermano, que es indescriptible, en verdad. La Biblia enseña lo que tenemos que aprender. Porque si enseñara lo que es Dios tan grande, uno se perdería. No se perdería de perder, sino de desubicarse. Porque Dios es tan bueno con nosotros que no es entendible para el humano. No lo es. O sea, si yo peco, ¿por qué tú me amas? Si yo peco, ¿por qué tú? Porque te amo, nada más. Y no es que salgamos a pecar como locos aberrantes por ahí. Sí, no es que nos arrastremos por las cunetas, nada de eso. Hay un límite también. Dios tiene también su stop. Pero te ama, te perdona y te redarguye cuando vienes a los pies de Él. El resto de la historia usted lo sabe, ganó, se hizo rey. Fue un proceso largo. David lo hirieron, lo traicionaron. Como nosotros a veces hacemos con el Señor, que lo traicionamos con nuestro comportamiento. Cuando yo leí esa historia yo dije, Dios mío, qué grande tú eres. Perdóname. Mi hombre preferido en la Biblia es David. Después de Jesús, claro, eso no se pone en él. David, porque David era extraordinario. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que Dios lo ama. No importando lo que estés pasando, no importando cuántas veces le has fallado, te ama el Señor. Punto. Métetelo en la cabeza y en el corazón. Con Cristo todo es posible. Con Cristo todo lo puedo. Como dice la canción, Él es el que me da el poder. ¿Me entiende? Mire, créalo. Póngase de pie. Declárelo en su casa. Señor, yo quiero que tú me guíes. Yo estoy cansado de hacer lo incorrecto. ¿Sabe qué? Yo me canso cuando fallo, me canso. Me canso de fallar, me canso de no hacer lo correcto. Yo mismo me doy. ¡Pah! Despierta, vamos. Sí, usted mismo tiene que hacer una bofetada de vez en cuando. Se para en el espejo, se moja la mano para que le duela. ¡Pah! Se la pega así, mójese la mano y hace una bofetada, usted vea. Se le va a doler. Señor, ayúdame. ¡Pángana! Sí, porque es que somos tan cabeciduros que tiramos para rico siempre, para rico, para los sembrados. Sí, para los sembrados tiramos. Si Dios nos está advirtiendo, sígueme. Ponte de rodillas y escucha mi voz. Dios no tiene que hablarte audiblemente, te lo pone en el corazón. O te lo dice a través de una hermana. Ahorita la hermana oró por mí y dijo algo ahí que me paró todos los pelos. No lo voy a decir. Que Dios me lo viene diciendo hace como 10 años. Y llegó el momento. Punto. Se acabó. Cuando el pastor me dijo que no venía, dije, aquí es que es. Se pusieron los huevos de a peso. Sí, hermano. Porque yo siempre preparo, siempre tengo cosas preparadas, pero llevo una semana algo seria. Bien fuerte. En el trabajo, en todos lados. Ahora van a votar a un compañero por algo que hizo una tontería, porque fue una tontería. 30 años se van por el chojo. Beneficios se van por el chorro. Tú sabes, yo digo, ya, es brutal. El trabajo no puede ser primero que Dios. Mira, la semana pasada yo tenía la presión, que no había pastilla que me la bajara. Tenso, ansioso. Dice, Dios mío, ¿qué tú vas a hacer? ¿O qué yo debo hacer para que tú hagas?
¿Entiendes? Porque a veces Dios nos hace porque nosotros nos ponemos, Dios no, lo fácil nos lo deja Dios, lo difícil se encarga Él. Dice, Dios mío, mire, la presión la tenía alta, el asma imparable, la espalda hecha canto. Y el Señor, estoy hecho un escombro. Y porque estaba hecho me enganchaba, me reía, me enganchaba. Alguna me quedé así, estaba como tan tenso que me quedé como pillado. Los muchachos, ¿qué te pasa? Se me quedó la cara un poco, como no tengo, ¿entiendes? No se nota. Se me quedó. Y yo decía, Dios mío, y fui al médico de emergencia. Y los jefes en el trabajo, yo digo que voy a faltar y me la ponen bien difícil. Pues tuve que ir sin faltar. A las 8 de la mañana me hicieron una cita, fui allí, hice el primer turno. La secretaria no me quería atender porque fue por una pala y tuve que llamar la pala, un revolú. Salí a las 10. ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Me tenían loco. Que voy por ahí cuando pueda. La semana pasada el doctor me quería hospitalizar. Está grave, tengo que hospitalizar, tío. No. Señor, ayúdame. Le pedí paz. Yo quería paz, solamente paz. No dinero, paz. El dinero no te da paz. Dios te da la paz. Y cuando caí en paz se me fue el asma. Yo llevo 2 días durmiendo, usted no sabe, como un cañón. Yo no duermo. Yo llevo 2 días durmiendo como un cañón. Fui al médico, hice lo que me tocaba a mí, la parte fácil. Dios se encargó de hacerla difícil. Porque no es que no vaya al médico, usted no peca con ir al médico. Al contrario, peca si no va, porque Dios los puso para que usted pudiera dar unos toquecitos. Mire, yo llevo 2 días durmiendo como hacía años no dormía. Yo lo que duermo son 3 horas diarias. O dormía 3 horas diarias. Me levantaba de un humor espectacular. Iba al trabajo, yo trabajo 10 horas de pie. Yo no tengo silla. Cuando llegaba a casa, imagínense, la pagaba la doña, la pagaba todo el mundo. Pitando, se me había olvidado hasta pitar. Para la clave de que estoy molesto, ¿entiendes? Ni eso. Y Dios me dio paz. Yo quiero que usted entienda que si usted se pone en las manos del Señor, todo, no es una cosa. Sí, Señor, yo te dejo llegar hasta aquí, pero mi corazón hasta lo último no va a entrar. No, Señor, tú puedes entrar en mi casa, pero hasta aquí. En mi cuarto no te metas. Dios se tiene que meter en todo. En todo. En el dinero, en las relaciones íntimas con tu esposa, en la relación con tus hijos, en todo. Todo. Y Él reinará en tu casa y te dará paz. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Yo en esta mañana les hago un reto. Le hago una pregunta. ¿A quién le gustaría vencer de verdad a su gigante? ¿De verdad, de verdad? Vamos a bajar nuestras cabezas y vamos a presentar nuestros gigantes al Señor. Y luego tenemos una pequeña actividad, no se nos mueva. Hoy fui corto para salir tempranito. Así que, Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, decidimos perdonar a aquel que nos lastimó. Decidimos vencer a nuestros gigantes. Como David los venció, no importando el obstáculo que se le vino en medio. Tú eres nuestro Dios, Señor. Yo te pido que tú nos perdones, Señor. Cuando nuestra incredulidad es más que lo que creemos en ti, Señor. Señor, yo te pido que tú tomes el control de cada uno de mis hermanos, de las peticiones que hay en su corazón, del gigante que hay en su cabeza, en su casa y en su corazón, y que lo pongan ante tu presencia, que declaren su nombre ante ti en esta mañana y que te lo entreguen, Señor. Señor, mi gigante fue mi padre muchos años y está en tus manos. Y tú me has ido dando la victoria, porque esto es paso a paso. El creerte a ti, la gente piensa que es como el internet, Señor. Pongo la palabra y apareció la respuesta. Contigo no es internet, contigo es en esperar en ti. En ti, Señor, es esperar. Señor, enséñanos a esperar en ti y a creer en ti. Señor, que cuando mis hermanos se pongan de rodillas, tú les hables a su corazón. Tú le hables audiblemente si te place. Entra en su cuarto. Entra donde estén de rodillas, Señor, y dale un abrazo a cada uno de ellos.
Quita toda tristeza del corazón. Quita lo que no te agrade de cada uno de nosotros, Señor. Porque el servirte a ti no es fácil, Señor, pero sí se puede contigo. Yo doy gloria y honra a Jesús, porque murió por mí y por nosotros en la cruz, Señor. Nos limpió y nos restauró de toda transgresión, de toda enfermedad, Señor. Dios mío, tu palabra dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, perfecciona en nuestras debilidades tu poder, Señor, para que podamos traer a otro a ti, Señor, porque esto no se trata de ser perfecto, Señor, sino de seguirte a ti y estar dispuesto para llegar a la meta que eres Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor, llegar al cielo. Tu venida se acerca. Haznos entender que tu venida está más cerca de lo que creemos, Señor. Ayúdanos a hablarle al perdido. Tráenos palabras, Señor. Revélanos nuestras vidas. Y sé tú, Señor, dándonos la gracia como te la pidió Pedro. Danos de nuevo para hablar tu palabra. Danos valor para abrir nuestra boca. Danos valor para vivir correctamente, agradándote en todo tiempo y en todo momento. Si respiro, si miro, si me doblo, que te agrade, Señor. Que tú puedas decir, ese es mi hijo. Señor, bendícelos. Señor, guíanos. Señor, guárdalos. Y en tus manos, Señor, en esta mañana ponemos a estos hermanos, Señor, y la actividad que ha de seguir. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el que hace las cosas. Y tú eres el que cambia, el que ministra y el que cambia a la gente, Señor. Gracias por todo y por el privilegio de pararme aquí, inmerecido ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Amén.